Buenas tardes, chicos, bienvenidos al encuentro virtual de séptimo básico de lenguaje y literatura. ¿Ya? Dirige la clase que les habla Miss Catherine Echeverry y nos acompaña como todas las clases Miss Damarit Caravante. Hola, Hola, chicos, buenas amigos. tardes. Vamos a comenzar diciendo que vamos a partir con un objetivo de aprendizaje nuevo, ¿ya? Vamos a comenzar con el objetivo de aprendizaje número 13. ¿De qué se trata esto? Es que ustedes deben expresarse de manera creativa por medio de la escritura, ¿ya? De textos, Cuentos, obviamente, de diversos géneros, ¿ya? Por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc., ¿ya? Por eso se dice que son de diferentes géneros, porque está el género narrativo, el género lírico, informativo, etcétera, ¿ya? Y ustedes van a tener que escoger libremente el tema, el género que van a trabajar y el destinatario, para quién va a ser lo que ustedes van a escribir, ¿ya? Lo primero entonces que tenemos que saber es, lo primero que tenemos que saber es cómo podemos construir nosotros, por ejemplo, un cuento. Y el cuento pertenece al género narrativo, ¿ya? Tenemos aquí un esquema acerca de todos los elementos que tiene un género narrativo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, tenemos que relata, ¿cierto?, historias o imaginarias ficticias, ¿ya? Historias imaginarias o ficticias. ¿Qué quiere decir ficticio? Que no es real. Por ejemplo, el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, los mitos, todos esos son parte de un género narrativo, porque la historia se narra, ya se cuenta. Se escribe a través de una narración, ¿ya? Y tenemos también que, por ejemplo, en el mundo real, tenemos en el mundo en el que nosotros vivimos, en un mundo no narrativo, tenemos seres, ¿cierto? Personas, tenemos lugares y también tenemos hechos. A lo largo de nuestra vida, nosotros que somos los seres, vamos y caminamos y visitamos distintos lugares. Y nuestra vida se basa en los hechos, en lo que nosotros hacemos desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, vamos al colegio, tomamos desayuno, todo el día nosotros vivimos de hechos, ¿ya? En cambio, en la obra narrativa, en vez de seres, hay personajes, en vez de lugares, hay ambiente, y en vez de hechos tenemos acontecimientos o acciones. Por ejemplo, en una novela tenemos un personaje como por ejemplo Romeo y Julieta. Tenemos un ambiente que puede ser un ambiente La triste, Caperucita Roja, también La Caperucita Roja es un cuento, ¿cierto? Y es un también el cómic. también es parte del género Ok. narrativo. Muy bien, Ángel. Tenemos el ambiente, ¿cierto? Que puede ser un ambiente triste, puede ser un ambiente alegre, puede ser una historia ambientada en otra ciudad, en otro país, etcétera, ¿ya? Y lo principal que tiene el género narrativo son los acontecimientos o las acciones, ¿ya? Si no hubiesen acontecimientos, no se podría narrar algo, porque los acontecimientos o las acciones son los hechos que van transcurriendo a lo largo de las narraciones, ¿ya? Tenemos acontecimientos principales y secundarios también. Ahora, y aquí tienen que poner atención porque son los elementos que van a tener que tener su cuento, por ejemplo, si ustedes escogen crear un cuento. ¿Qué es lo que va a tener que tener? Valga la redundancia. Narrador, personajes, ambiente, acontecimientos y diálogo, ¿ya? ¿A qué se refiere el narrador? El narrador es el que nos cuenta la historia imaginaria, la historia ficticia, ¿ya? Puede ser un narrador en primera persona, puede ser un narrador testigo que va en tercera persona, puede ser un narrador objetivo que solamente narra lo que ve, o puede ser el narrador omnisciente que es el que lo sabe todo, desde los sentimientos hasta los lugares que visita, qué es lo que piensa, etc. Estos son los tipos de narradores que va a tener que tener si ustedes escogen un cuento, por ejemplo. Además, va a tener que tener personajes, ¿ya? Que son obviamente los seres que pueblan el mundo narrado. Pueden ser principales, secundarios y también tenemos a los antagonistas. El ambiente es el lugar físico de donde se narra esta historia. Ya, por ejemplo, el ambiente puede ser la ciudad de Osorno o puede ser a un lugar inventado, ¿ya? Por ejemplo,
Si es un texto, puede ser un campo, puede ser la luna, puede ser un planeta inventado. Pueden ser distintos lugares, pero tiene que ser el lugar físico. Y aparte de ser una ciudad, también puede ser, por ejemplo, una habitación de una persona que está hospitalizada, por ejemplo. Ese es su ambiente, un hospital, la sala de donde está hospitalizado, por ejemplo. No necesariamente tienen que ser un país o una ciudad, ¿ya? Pueden ser también lugares. Los acontecimientos, lo que les decía recién, es lo más importante que tiene una narración, ¿ya? A partir de los acontecimientos viene el argumento, que son los hechos que se van narrando. Por ejemplo, si empieza a narrar desde que, por ejemplo, una novela, un niño que nació, creció, fue al colegio, se casó, etcétera, viajó, eh, se enamoró. Esos son los argumentos, esos son los acontecimientos, lo que va sucediendo a través de las narraciones. Y finalmente el diálogo son las conversaciones entre dos o más personajes, que es lo que nosotros leemos siempre, a menos que sea un monólogo siempre, pero es difícil tener un monólogo dentro de un género narrativo, por ejemplo, un cuento, una novela, una fábula. Es más de diálogos y de conversaciones entre dos o más personajes, ¿ya? Pueden haber muchos más personajes. Eso es en cuanto al género narrativo, ya enfocándonos en lo que sería el cuento si ustedes lo escogieran para crear uno. Del cuento o del género narrativo pasamos a la crónica, ¿ya? Aquí vamos a ver un video ¿Qué y es vamos la a especificar. crónica? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Así que pongan atención La al video. crónica. Las crónicas, sí. Pero no compartí el Espere, audio. sube volumen, por favor. Sí, ahora se lo subo enseguida. Bueno, como pudieron ver, ¿cierto? La crónica pertenece es un área ya más investigativa, ya donde ustedes van a tener que investigar acerca de lo que quieren narrar, ¿ya? Hay diferentes tipos de crónicas, están las deportivas, también hay crónicas policíacas, crónicas sociales, etcétera. Hay varios tipos de crónicas que ustedes también pueden escoger una para poder narrar, ¿ya? Pero, como vuelvo a repetir, se basa en una investigación siempre. Ustedes tienen que recopilar información, por ejemplo, también se da ahí recopilar nombres, recopilar sucesos, revisar archivos. Es harto trabajo, pero también es enriquecedor poder realizar una crónica, por ejemplo, de algún caso que sucedió hace muchos años, etc.
Y la extensión, bueno, eso lo vamos a ver cuando terminemos de pasar los contenidos. Ahora, también se plantean este objetivo de aprendizaje que pueden hacer un diario de vida o un diario personal, ¿ya? La escritura de un diario donde se narren las propias experiencias y sentimientos se suele asociar la mayoría de las veces en la etapa de ustedes, ya en la adolescencia. Sin embargo, es una actividad que puede proporcionar numerosos beneficios a personas de todas las edades, no solamente a los adolescentes o a los niños. También sirve para poder ordenar el pensamiento, conocerse mejor a uno mismo, ayudar a la memoria también, porque puede ser un diario personal, ¿cierto? Donde tú vas escribiendo las cosas que tienes que hacer el día de mañana, por ejemplo, o dentro de la semana. Ayuda también a la creatividad, incluso mejorar la salud mental y también física. Son los principales efectos positivos que tiene un diario personal. También trata de escribir diariamente, aunque sea solo algunas líneas. Si no sabes bien qué escribir, puedes preguntarte cosas como qué he conseguido el día de hoy, qué he aprendido, qué problemas he tenido, cómo me he sentido respecto de estos problemas, cómo los podría solucionar, cuáles son mis proyectos a largo y a corto plazo también. El hábito de escribir te ayuda a reflexionar sobre ti, aumenta tu creatividad e incluso puede ayudar a mejorar tu autoestima, porque es una excelente manera de conocerse un poco más a uno mismo, ¿ya? En el momento que alguno escoja trabajar con un diario de vida o un diario personal, también puede ser un diario ficticio, ya no necesariamente pueden hablar de ustedes, sino también pueden crear un personaje y a partir de ese personaje escribir su diario de vida, ¿ya? Las partes de una carta. También pueden escoger dos cartas, una carta común o una carta formal, ¿ya? Son pocas las diferencias, pero el enfoque también es diferente. Por ejemplo, en una tenemos una carta común, tenemos el lugar y la fecha, ¿cierto? Nombre de la ciudad y fecha en que fue escrita. Tenemos el saludo, ¿cierto? Aquí está dirigida a una abuelita. Tenemos el cuerpo, que es donde desarrollamos ya aquí la persona que le escribe el nieto le cuenta que llegaron bien a Santiago, cuando el avión estaba bajando vimos la linda cordillera, etcétera, etcétera. Ya es una carta de saludo. Tenemos también el cuerpo, que es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y tenemos la despedida, ya que es algo más breve, ¿cierto? Frase para terminar el comunicado, despedirse del receptor de la carta, que este sería: te mando un gran saludo, te envío un gran abrazo, me despido atentamente. Eso todos son frases de despedida. Es, Y la firma, que es el nombre de la persona. la carta. ¿Cómo, Ángel? Escribir la carta. Claro, escribir la carta. Y la firma es de la persona de quien escribió la carta. Por ejemplo, en este caso es Diego, que le escribió una carta a su abuela. Y por el otro lado tenemos, ¿cierto?, una carta formal, ¿ya? Que tiene un membrete, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí es una compañía quien está escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una carta formal de una queja o de sugerencias, podemos tomar como ejemplo esta carta formal. Al igual que la carta común tenemos la fecha, pero primero va el membrete, la persona de quien está, a quien va dirigida, ¿ya? Tenemos la dirección del destinatario, señor Carlos García Mora, ¿cierto? Etcétera. Tenemos el saludo, que ya es diferente al ser una carta formal. Dice estimado señor, al contrario aquí de la carta común que dice querida abuela, ya es mucho más cercana a la carta común. El cuerpo de la carta también es mucho más breve, ¿cierto? Y aquí le están informando que por medio de la presente le comunicamos que se abre el concurso para proveedores a partir de esta fecha. Ya esperamos que nos envíe usted las listas, etcétera, etcétera. Es mucho más breve la carta formal y es mucho más coloquial, o sea, menos coloquial, perdón, es mucho más formal. La despedida, atentamente, muy diferente, ¿cierto?, a la despedida aquí que da su nieto, ¿cierto?, que dice te mando un gran saludo, o te mando un beso, o te mando un abrazo. En una carta formal no podríamos escribir eso. Me despido atentamente, saludo atentamente, o simplemente atentamente. Y la firma, que es un ingeniero Víctor Larios Ceja, por ejemplo, ¿ya? Aquí le sobrepone el título de la persona, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si ustedes quisieran escribir una carta formal, podrían poner el alumno Alondra Lavé, por ejemplo. Alumno Alondra Lavé. Tienen que sobreponer antes, por ejemplo, su título, que en este caso sería
la calidad de alumno, ¿ya? Entonces tenemos una carta común y tenemos una carta formal. Ahí cualquiera de las dos pueden escoger también para desarrollar este taller de escritura. ¿Alguna duda, Miss, en el chat? Nada por el momento. Ya. Seguimos entonces. También vamos a ver el género lírico. También pueden escoger para el taller de escritura un poema, ¿ya? La poesía pertenece al género lírico porque este género se refiere al mundo de los sentimientos y de las emociones, es decir, a la influencia y a la repercusión de la realidad en el espíritu del hombre en general, ¿cierto? Hombre o mujer. En el mundo interior del escritor, ¿ya? Lo cual provoca en él un estado anímico o una emoción única. El género lírico pasa por los estados anímicos, las emociones, los sentimientos. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso y muy pocas en prosa también, en las que se expresan sentimientos y las emociones íntimas, individuales y personales. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo, porque muestran sentimientos y emociones personales. ¿Qué quiere decir que sea subjetivo? Que lo que yo puedo interpretar de un poema es diferente a lo que puede interpretar, por ejemplo, Miss Damarit. Ya si yo en este momento estoy triste y Miss Damarit está alegre, podemos interpretar de diferente manera un mismo poema. ¿Ya? Eso quiere decir que sea subjetivo, que cada uno puede interpretarlo de diferente, de la manera que más le acomode o de la manera que también esté su estado de ánimo. ¿Ya? Eso quiere decir que sea subjetivo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tendría que tener, por ejemplo, el poema si alguien escoge el poema para el taller? Tiene que tener un objeto lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico y el hablante lírico, ¿ya? El objeto lírico es la circunstancia o ser que provoca el estado anímico determinado en el poeta, ¿ya? El temple de ánimo es la emoción o el estado del poeta. El motivo lírico corresponde al concepto, a la idea presente en una determinada composición. La idea o concepto representa lo más importante de este mensaje y por lo general es un sustantivo abstracto como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, la pena, la alegría, etc. Esperen un poquito, chicos. ¿Qué pasó? Entonces, como estábamos diciendo, puede ser el motivo lírico la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, la pena, la alegría, todos los sentimientos, ¿ya? Que surgen del estado de ánimo de una persona, ¿ya? Y el hablante lírico es el personaje o ser ficticio que crea el poeta, ¿ya? Es como el narrador en un cuento, aquí tenemos el hablante lírico en la poesía. Entonces, tenemos el objeto lírico, que es lo que provoca el estado anímico, ¿ya? Por ejemplo, podría ser un hijo, podría ser una novia, un novio, el papá, la mamá, ese es el objeto lírico. ¿De quién vamos a hablar, ya? Tenemos el temple de ánimo, que es la emoción o el estado de ánimo del poeta. El motivo lírico es lo que decíamos recién, la tristeza, el amor, la soledad, etc. Y el hablante lírico es el narrador, digamos, de la creación lírica, que sería un poema. Esto lo vamos a ver al final.